Estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien de salud y siempre Dios los proteja. Les habla su profesor Alberto Guerrero Sandoval desde su canal AGS de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad vamos a aprender respecto a las funciones químicas. ¿Qué es una función química? Las funciones químicas son las que originan que las sustancias existan en la naturaleza. Pero antes de ello, tenemos que saber dos saberes fundamentales. Primero, que hayan aprendido los símbolos. Segundo, lo que está al lado derecho, esa tablita, los estados de oxidación, esos que se encuentran en la tabla periódica. Ahí tenemos los elementos químicos con su estado de oxidación, los más importantes, los más utilizados. Eso tienen que aprenderlo. Al menos si ustedes van a postular más adelante, recuerden que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, esas dos cositas debemos de aprender a tener en cuenta para poder entender lo que son las funciones químicas. Algunos metales, como observan, tienen una sola valencia, pero otros tienen más de dos valencias. Muy bien, entonces una función química viene a ser la combinación de dos o más elementos químicos en la naturaleza o en el laboratorio. ¿Para qué se combinan los elementos químicos? Para formar nuevos compuestos o sustancias. Por ejemplo, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, ¿qué se va a formar? Ese elemento vital que es el agua. Entre las principales funciones químicas, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos ácidos y sales. Todas esas funciones químicas las vamos a estudiar. Vamos a empezar por la función óxido. La función óxido es la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno. Cuando el metal se combina con el oxígeno, se presentan o se forman los óxidos básicos. Y cuando es no metal más oxígeno, se forma el óxido ácido. En química la combinación se representa con más y el resultado con una flechita hacia la derecha. Entonces, ¿qué es una función óxido? Es la combinación de metal más oxígeno. No se vayan a olvidar, todo metal más oxígeno da un óxido básico. Por ejemplo, de la tablita escogemos el sodio. Entonces vamos a formar lo que se llama la ecuación química. Sodio más oxígeno resulta Na2O. S2 es la valencia del oxígeno y oxígeno 1 es la valencia del sodio, que es 1. La combinación o reacción química se denomina ecuación química. Entonces la Na2O es la fórmula del óxido, Na2. Esa viene a ser la fórmula del óxido en este caso. Entonces no se vayan a olvidar cómo se elabora una ecuación química. Vamos a escoger otro metal. Recuerden que estamos trabajando con metales para formar óxidos básicos. El calcio. Vemos la tabla y el calcio tiene valencia 2. Entonces calcio más oxígeno, que resulta K2O2. K2S2 es la valencia del oxígeno que pasa al calcio. Y O2, que es S2, es la valencia del calcio que pasa al oxígeno. En toda combinación se intercalan, se cambian o hay intercambio de valencias. También con matemáticas se puede simplificar. La ecuación química correcta es calcio más oxígeno resulta KO. Los de la izquierda se llaman reactivos, los de la derecha se llaman productos. La fórmula es KO. Muy bien, más adelante vamos a ver que hay diferentes formas. Ya ustedes habrán hecho algunas simulaciones, ¿verdad? Para los nombres de los óxidos. Las nomenclaturas. Entonces ustedes ya habrán hecho en la simulación lo que es la nomenclatura stock y tradicional. Faltaría la yupa, que es la más utilizada por los científicos. Observen esa tablita de prefijos, es importante que también se la aprendan. Mono 1, di2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, parecido a los polígonos, ¿verdad? Entonces,
Nombremos Na2O. En stock se llama óxido de sodio, en tradicional óxido de sodio también. Observen, no hay ninguna diferencia. En UPAC, monóxido de disodio. ¿Por qué mono? Porque hay un átomo de oxígeno. De disodio. ¿Por qué disodio? Porque hay dos átomos de sodio. Entonces es importante también aprendernos esos prefijos para nombrar la cantidad de átomos que hay en un óxido o cualquier otro compuesto. Vamos a ver ahora cuando ya no hay una sola valencia, sino que el metal tiene dos valencias. Por ejemplo, el CaO. Bueno, en este caso el CaO resulta del calcio, ¿verdad? En stock se llama óxido de calcio y tradicional óxido de calcio. Observen que no hay ninguna diferencia. En UPAC, monóxido de calcio. ¿Por qué mono? Porque hay un átomo de oxígeno. Monóxido de calcio. En stock, escuchen, ojo, en stock y tradicional se nombran con óxido de solo cuando el metal tiene una valencia. Pero ¿qué pasaría cuando tiene más de una valencia? Vamos a hacer ejemplos del hierro, del plomo y el oro. Escogemos el hierro, los demás quedan para ustedes como actividad. El hierro, observamos que tiene más 2 y más 3, tiene dos valencias. Con la primera valencia, fierro más oxígeno da el óxido más feo. Con la valencia 3, hierro más oxígeno resulta F2 o 3. Resulta que F2, ¿por qué? Porque la valencia del oxígeno, que es menos 2, pasa como positivo siempre. ¿Y por qué O3? Porque es la valencia del hierro. En stock sería óxido de hierro. Pero ojo que aquí, como tiene más de una valencia, hay que colocar en paréntesis, ¿se acuerdan? Con números romanos. La valencia en números romanos. La valencia es 3 en romano. Tradicional. Cuando es la menor, que en este caso es más 2, sería óxido ferroso. Pero que aquí estamos escogiendo con la valencia más 3. Cuando es más 3 termina en ico. La mayor termina en ico. Oso cuando es la menor, ico cuando es la mayor. Óxido férrico. UPAC, trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque hay 3 átomos de oxígeno. De dihierro. Dihierro porque hay 2 átomos de hierro. Observen tal vez la UPAC o UPAC, que son siglas en inglés, es la nomenclatura más sencilla.